además rector del CNE, que se ha convertido siempre lo fue, en la base de toda esta discusión sobre la política. Porque fíjate, vamos a comenzar por ahí, mi querido Enrique. Cuando los sectores radicales que quieren participar en la primaria, Guaidó dijo que va para la primaria, María Corina, señalan que la elección no debe ser con el CNE, sino que en la casa de los partidos, porque además el CNE es vendido, traidor, ilegal, ilegítimo, todo ese cuento. Yo voy diciendo que más que condiciones, o sea, de solicitar condiciones a través de México y las negociaciones, ahí hay un conflicto de estos sectores todavía con el voto. O sea, todavía no entienden la fuerza, el papel protagónico del voto. Y luego tampoco entienden lo que ustedes significan en el CNE, tú y Roberto Picón, que han hecho un trabajo importante, que la gente lo siente, no tengo que decirlo porque el CNE, en cuanto a ustedes y en lo que tiene que ver con la confiabilidad electoral, ha ido ganando espacio, ¿no? Una vez que no lo tenía todas completas. Ahora hay un conflicto con el voto. Hay un conflicto con el voto porque todavía hay gente que insiste en la salida de fuerza, que la salida de fuerza como camino, por venir. Política. Pero para resolver esa crisis política que ha generado la clase política venezolana de los últimos años, y debo decirlo con responsabilidad, porque no se trata de identificar culpables, sino identificar el problema. No nos hemos entendido, nos hemos declarado una guerra sin cuartel entre bloques y bloques, y esto ha originado, pues sencillamente, que el objetivo sea el poder y no el país, que el objetivo sea el poder y no el pueblo. Eso hay que resolverlo. La única forma de resolver ese tema es a través de la democracia, a través del reconocimiento mutuo que surge de un resultado electoral compartido. Ya es bueno decir que en las últimas 2 elecciones presidenciales no ha habido reconocimiento del perdedor al ganador en Venezuela. Eso lesiona muchísimo el sistema democrático en nuestro país. Fíjate lo que acaba de ocurrir en Colombia. En Colombia la política es fuerte también como acá. Sin embargo, gana Petro y al otro día está reuniéndose con sus adversarios, con el propio ingeniero Rodolfo Hernández, con Álvaro Uribe Vélez, con todos los factores. ¿Buscando qué? Buscando efectivamente un acuerdo para echar hacia adelante su país, que es lo que tenemos que construir nosotros en Venezuela. La única forma es la democracia. Ahora bien, ha habido muchas desviaciones. Yo por lo menos estoy absolutamente en contra con los llamados a abstención que se han hecho. Lo digo incluso como rector electoral, porque un partido político, ¿cuál es la razón de un partido? Participar en elecciones en pos del poder político. Si tú quieres participar, si tú quieres obtener el poder político por otra vía que no sean las elecciones, no necesitas un partido, necesitas otra cosa, pero no un partido político. Entonces el que tenga un partido tiene que participar. Por eso veo con interés el hecho de que la mayoría de los partidos políticos del país reconocen hoy que en el 2024 van a concurrir a una elección presidencial. Esa elección presidencial puede ser la puerta de salida de la crisis política, a través del reconocimiento mutuo. El que ganó, ganó. Suena simple, pero es muy complicado, porque todos tenemos que colocar nuestro grano de arena para que esto ocurra. Hay sectores que no están de acuerdo con esto, y hay sectores que no reconocen el CNE, del cual soy parte como rector. Yo eso lo respeto. Por supuesto que tendría que llamar la atención al hecho de que no hay nada mejor para un país, para los políticos también, que poner los pies en la tierra. Si no es este CNE, ¿cuál es? Si no es a través de la realidad que significa esta coexistencia que tenemos, de la cual incluso hasta un hombre tan polémico como Luis Almagro habla de una coexistencia de factores políticos. Entonces, si no es a través de esto, ¿cuál es la ruta? Yo también coincido en que no hay otra, tal como tú lo graficas. De tal manera que de aquí al 2024 debe haber un asentamiento de los factores políticos en la realidad
harán las coaliciones que tengan que hacer, hagan las primarias que tienen que hacer. Las primarias no están obligados ningún factor a hacerlas con el CNE, yo lo debo decir. Eso no es una obligación. El CNE sencillamente puede ayudar, y ayudar bastante, eso sí, porque es mucho más sencillo hacer una elección con las máquinas del CNE que hacerla manual, es muy complicado. Pero no solo eso, sino que es que con esas máquinas es que va a votar la gente luego, de tal manera que hay ventajas en la utilización del CNE, pero yo como rector lo debo decir, no hay obligación. Estos factores políticos de la coalición opositora o quien sea pueden organizar su propia elección primaria y tener sus resultados, escoger su candidato e ir a la elección presidencial. De tal forma, ahora, esa decisión es estratégica. ¿Cuál es la estrategia que un factor quiere desarrollar en pos de la elección presidencial? Bueno, que cada quien define su estrategia y la forma de hacer la coalición. Yo en lo personal estoy convencido de que esa elección puede salir muy bien. Estamos trabajando todos los rectores del CNE para colocar lo mejor de nosotros para que esa elección salga muy bien, para de aquí al 24 tener toda la mesa servida con las mejores condiciones posibles. Hay un diálogo andando en México que también puede contribuir a todo esto, o el llamado diálogo de México, y los diálogos que se dan consuetudinariamente en Venezuela, en la clase política, que a propósito debe ser la actitud normal. El diálogo no debe ser la excepción en democracia, es la regla. Es todos los días, es todo el tiempo, es de todos los temas, no solo de la política de acceso al poder, también de economía, también de petróleo, también de energía, también de industria, también de comercio, de turismo, de lo que a la gente le importa, porque la política no es solo un mecanismo para acceder al poder, la política debe ser un mecanismo para satisfacer las expectativas y las necesidades del pueblo que nos observa todos los días. Ajá. Fíjate, en el concepto de que la política al final es entender la interrelación de una sociedad, todos los elementos que entran en juego, son muchos, son variables, el país necesita entrar en un proceso de reinstitucionalización donde las instituciones sean autónomas y ejerzan sus funciones tal como lo determina la ley. Eso es clave. Para que ese proceso se produzca, necesitamos que en la política salgamos de la confrontación y entremos en otro proceso en el cual la crisis, la solución de la crisis, de los problemas de la gente, tiene que ser la clave. Eso supone una relación diferente a la que ha tenido los sectores que aversan al gobierno con el gobierno, que ha sido confrontación pura y que ha originado esta crisis. El ingrediente, tú mismo lo señalas, el ingrediente político ha sido determinante. En el momento en que hay unos señores que confiscan los bienes del Estado venezolano, organizan situaciones de conspiración e intriga como la de la autopista con los topochos, la solicitud del TIAR, de la intervención americana, la operación Gedeón, los drones, todo eso, tú entiendes que hay un sector que contribuyó a la confrontación y es parte de ella, compró el discurso de la confrontación. O sea, cuando tú oyes al presidente Duque, ya que nombraste a Colombia, diciendo todas las cosas que dijo de Maduro, que no lo dejó ni entrar, ni le mandó invitación, su objetivo en la vida es, yo antes de morirme quiero ver que este hombre salga. O tú oyes al señor Ledesma que lanzó su candidatura y dice, hay dos maneras de que yo sea candidato. Una, que se abran las condiciones y pueda participar, y la otra que me siente con Maduro. Yo nunca me voy a sentar con Maduro. Entonces, eso te plantea, ¿y cómo hacemos? Porque esos sectores, así como lo hizo Caldera, tienen que ser pacificados, tienen que encontrar garantías a sus quejas para que todas estas dudas sobre el voto se pasen a un segundo plano y esa no sea la discusión, sino los problemas de fondo. Hoy pretendo que hablemos sobre el tema educativo, sobre el tema económico, sí.